Y pasa, ay, ¿qué pasó? Ah, y pasa un poco que está todo, que ya el mundo colapsó. Habla Ajá. de eso. Pues de hecho es lo que le quería preguntar, o sea que eso de ese, o sea, de ese estado como de final del mundo y todo, o sea, y de renacimiento también, o sea, ¿será una manera de, no sé, de hablar de la conquista de nuevo o nada que ver? O sea, yo lo leí un poco así, como que dicen que van a llegar gente de nuevo y tengo la impresión que los personajes se quedan como encerrados o prisioneros pues de la memoria de la conquista y que no logran como salirse de ese recuerdo, ¿no? O sea, o lo leí mal, puede ser. No, sí, totalmente, porque al principio cuando yo proyecté esta obra, yo Ajá, quería que llegaran españoles hoy, como ajá, haciendo un guiño, porque lo que ve el personaje de Román es la conquista de hace 500 años. Van a entrar, van a chingar, van a ajá, matar todo. ajá, Ese era mi primer como puesta de la obra, pero cuando ya la estaba escribiendo, decidí que fueran estos tres personajes como una cosa que ya no podían llegar los españoles, pero que sí es una conquista porque ya no llega nadie. ¿Ya la leíste? sí, ya. Ah, para mí era como, bueno, tengo que hablar de esto que es muy personal y Ajá, que lo hablo ya en algunas entrevistas. Cuando yo estaba escribiendo Los Caminantes, me separé de 20 años de matrimonio. mm, Y fue así, tener ese material ya muy completo y en ese momento pasó esto y yo decía, yo ya no quiero escribir esta historia, no ajá, me interesa, ajá, pero logré transponer mi dolor como mujer ajá, con esta gran alegoría del país y de ajá, la conquista finalmente. Entonces apareció Anabela, ujú, la mujer tarántula, como un alter ego mío ajá. sobre la devastación del amor, donde yo estaba en un gran duelo. Es una obra autobiográfica, aunque no parece. Es una obra con un material muy autobiográfico. Pero también, o sea, también tenía la impresión que hablaba un poco como del narcotráfico y de la violencia en México. Y no se puede también leer como que la segunda invasión es la invasión de los narcos, o sea, que van como, bueno, a chingar como las culturas, las mujeres también, y de Sí, ese total. estado patriarcal, ¿no? De cierta forma, ¿no? Sí, Que, total, porque fíjate la relación, una separación amorosa dolorosa de una traición donde a mí me lleva no a hablar de mí, sino a hablar del país, ujú, donde yo estoy viviendo una violencia tal, no solamente adentro, sino afuera, que ujú, yo empecé a querer hablar sobre estos personajes, sobre la droga, sobre las muertes, sobre los narcos. Y creo que es una obra que tiene muchas lecturas. Por mm, eso yo la quise dirigir porque ujú, no se la podía dar a nadie. Y ha ujú, sido una aventura dirigir ese texto tan poético también, que me lleva a una reflexión sobre la sierra, ujú, sobre el venado, que es como esta parte mágica que aún tenemos en México. Yo odio México y lo amo. Odio vivir en un lugar tan violento, donde matan a las mujeres, donde, pero a la vez hay una cosa de una posibilidad aquí muy fuerte de un renacimiento. ujú, Entonces, creo que la escribí en 2014, todo, ujú. la primera parte era como yo ya estaba en crisis, pero estaba aún, pero cuando me separo, que es así de una manera brutal y todo mi mundo se vino abajo, estaba en plena escritura. Me acuerdo en una casa donde compartí
muchos años con esta relación, encerrada y escribiendo este texto así, con mi gato, y toda mi devastación como mujer la puse en este también macrouniverso que es México, que es la violencia, que es la conquista, y que era finalmente también una destrucción. Es un texto que a mí me encanta, que forma parte de esta trilogía, que es Los Maromeros, que esa no se ha estrenado, pero quiero que ya se estrene. Que es como lo primero también, ese texto me encanta también, creo que es muy poderoso. Y el último que también cambié totalmente, que pude poner esta relación ya rota, pero todo era la sierra, porque era mi proyecto de beca. Fue muy interesante porque obviamente que mi trabajo es muy serio. Yo había metido una reflexión sobre la sierra y la violencia en México, pero cuando empiezo Los Maromeros, ya estoy yo en una crisis muy fuerte y yo decía, pero yo sí quiero hablar de esto, pero también quiero hablar de mí. ¿Y cómo voy a hacer en materiales que no tienen nada que ver conmigo? Pues lo hice, lo logré porque dije, tengo que hacerlo. Y aparte me di cuenta que hablando de una cosa muy personal y muy interior, podía abrir estos universos oaxaqueños, sierra, de mi memoria, tanto familiar como mi poética, que es muy, muy oaxaqueña, muy sierra y muy el recuerdo, ¿no? De mi abuela y de mi familia. Y de hecho, o sea, hay como temas que podemos encontrar como en sus varias obras, como por ejemplo lo del Nahual. O, o sea, eso sería una manera de, como de valorizar un poco como una cosmovisión oaxaqueña. Y eso, o sea, se me hace que su teatro, de cierta forma, o sea, da también como mucha importancia a la tradición oral, a los cuentos, a las leyendas, y no sé si podríamos decir que su trabajo teatral será como un teatro también poético y político, al como valorizar todo eso. O sea, ¿cómo lo ve usted? Claro, porque yo vengo de una familia de zapotecas, que hablaban el idioma. Hasta mi madre que vive, que tiene 81 años, con mi tía son las últimas habitantes de mi familia, que fue un matriarcado, pero en el exilio, eso también un día tengo que hablar, que hablaban zapoteco, entonces y tienen una visión del mundo muy particular, la gente de Juchitán, y entonces mi abuela era una mujer totalmente fantástica en el sentido de verdad, vivía en un mundo muy irreal, de cuentos fantásticos, de nahuales, de historias que casi no me gusta que me pongan a mí como un realismo mágico. Mi trabajo no es realismo mágico, es realidad. Yo conocí a mi abuela que ella hablaba con pájaros, la historia de el zapotito, cuando ella dice que va a ver al naranjo a una amiga que es medio bruja, me lo contó mi abuela y para ella era real y yo decía, no, abuela, ¿no viste eso sí? Entonces yo crecí con una mujer, aparte mi abuela está en casi todo mi trabajo, como influencia, mi tío Goyo, que es un filósofo zapoteca que murió en 2008, que fue que también tengo una gran influencia de este hombre sobre todo lo que contaba de dónde veníamos los zapotecas. Él tiene libros que no se han publicado, que los tengo yo en mi poder, sobre filosofía zapoteca. Y entonces hay una página de él, Gregorio López López,
Y yo tengo influencia de esas historias. Yo no invento, yo las oía. Las oía en esta casa familiar donde se hablaba zapoteco, donde traían todos los recuerdos, porque aparte se exiliaron a la Ciudad de México y había como un recuerdo muy, muy nostálgico, muy vivo. Yo siempre he comparado que mi familia es como Chejo, pero tropical. Hay algo del recuerdo, de la nostalgia, de lo que se fue. Y yo eso siempre, pues cuando empecé a escribir, ¿de qué quería hablar? De eso, de mi familia, de los recuerdos, de la memoria. Y también como un acto de reivindicación político, porque mi mamá, por ejemplo, sufrió racismo en México, en mismo México, por ser indígena. Mi mamá es una de las primeras mujeres que se recibe de contadora pública, tiene 81 años y sí, es como también yo sufrí racismo en México, la gente indígena sufre racismo en México. Claro. Entonces sí era como un poco reivindicar esta cosa de pertenecer a un mundo indígena, una cosmovisión. Y mi literatura es eso, trato de que sea eso. No sé si lo logro o no, pero me parece muy importante el rescate de esas historias ancestrales aparte. Yo tengo muchas historias que ahí están, que siempre regresan, que se trata de también tener un no tiempo. Si tú pudieras venir a Oaxaca, te darías cuenta que es un lugar donde no hay tiempo. El tiempo occidental, el tiempo... Yo he vivido en Francia, estuve casada con un francés, tengo la nacionalidad francesa, y viví 3 años y medio en Francia en el 95, 96 y 97. Y entonces, pues conozco muy bien, por ejemplo, la cultura francesa, y me encanta también ese mundo de poder haber ido y conocer esta parte francesa, pues que era como mi familia política, pero bueno, fueron 20 años de eso. Y esta relación como de darte cuenta que en México sí tenemos otro tiempo en muchas cosas y sobre todo en lugares como Oaxaca, como la sierra, como Juchitán, como la costa también. Y hay mucho de eso en mi trabajo. Y será por eso que como la cronología, la linealidad del tiempo, pues casi no existe en su trabajo. Bueno, en ciertas obras sí, como, pero en la mayoría, o sea, tenemos que reconstruir, o sea, construir de nuevo como una linealidad que al final ya no existe, porque ni siquiera sabemos si lo que tenemos enfrente es real o no, si es como sueño o no, y si los personajes no son fantasmas, por ejemplo. O sea, Sí. por eso, o sea, de ese vínculo con el tiempo oaxaqueño, eso, o sea, es una manera de transmitirlo dentro de su estética, o sea... Y creo que no solamente el mundo oaxaqueño, sino el mundo indígena en México, desde los huicholes, seris y todo, la sierra de Puebla, la sierra de tal, cuando tú vas a esos lugares detenidos en el tiempo, hay una cosa en la sierra que atraviesa todo México, donde hay un pensamiento mágico, donde lo que pasa que no se pudo desarrollar, pero ya estaba. Y mi tío Goyo hablaba de eso. Casi se iba a desarrollar ya había una filosofía. Él habla del ser, como hablan los griegos, del ser. Y él estudió mucho la lengua zapoteca y estudió de dónde venía el origen. Él estudió lenguas toda su vida. Tenía una biblioteca como con
no sé cuántos libros de todas las lenguas del mundo. Y su investigación era sobre la etimología, de dónde venía el zapoteco, y él tenía la teoría, y yo también, que del estrecho de Bering, ¿no? Y todo el físico que tenemos nosotros, cuando yo voy a Francia, me dicen que si soy japonesa o china. Mi mamá parece una vietnamita, mis tíos tenían unos rostros muy extraños, la lengua, ¿no? Los trajes de las mujeres allá. Y todo eso me hace pensar que, claro, el tiempo acá y en esos lugares, en esa cosmovisión, es otro tiempo. Es otro tiempo y tú lo sientes cuando estás ahí. Y sí, yo soy una persona que tengo un tiempo, claro, soy una mujer occidental, pero por otro lado tengo un tiempo y una fantasía en muchas cosas que ahí sí me conecto totalmente con mi ser indígena. Pero a mí lo que me encanta en su trabajo es que se siente como los dos lados, el lado como de la cosmovisión indígena, con eso de los cuentos, de las leyendas, del sueño, de la importancia del sueño, pero también lo de, pues se siente el DF, no sé cómo decirlo, y que siempre se está mezclando, o sea, esas cosas y están dialogando, o sea, como si fueran como épocas que estuvieran dialogando, que estuvieran conversando, pero también como visiones del mundo que se están como encontrando. Y eso es como lo que me parece fascinante. O sea, creo que por eso... Sí, por ejemplo, mi mamá ahora tengo una relación muy, muy especial con ella. Hace 2 años, justo el 16, en la madrugada del 15 y del 16, mi hermano tuvo un primer infarto y 4 meses después murió. Y entonces, por ejemplo, el lunes va a haber una reunión en casa de mi madre donde se va a abrir las botellas de vino, el champán, le gusta mucho el champán a mi mamá, y un pastel, y van a hacer mole, mole oaxaqueño, y van a venir amigos para conmemorar el fallecimiento de mi hermano de 2 años. Y seguramente cuando llegue van a decir mi tía y todos que Gerardo vino, que ya el perro ladró y que Gerardo ya estuvo en la casa y ponen veladora en la mesa con flores que va a comprar ese día. O sea, es el ritual absoluto de esta cosa de no desaparece la persona porque la relación, lo tengo que decir, aunque es un cliché para los europeos, el Día de Muertos en México, no, nosotros sí tenemos una relación de verdad con el más allá, con la otra realidad. Y mi obra que estoy ahorita escribiendo es sobre la muerte de mi hermano y lo tengo que hacer así. El día que mi hermano le da un primer infarto fue el 2 de noviembre, que aquí es de verdad una fiesta de la muerte. Y yo no quería, en los primeros momentos que estaba proyectando el texto, no quería hacerlo el 2 de noviembre, que es la fiesta de los muertos. Yo decía, va a parecer un cliché y no lo es. Me acuerdo ese día, me habla mi mamá y me dice, tu hermano tuvo un infarto, yo estoy como en shock, y era un 2 de noviembre, yo siempre pongo también altar en mi casa con velas y todo, y me acuerdo que fui al hospital a cardiología, a terapia intensiva, y yo decía, es el 2 de noviembre porque veías toda la ciudad con cempasúchil, con ofrendas, con fiesta. Y me acuerdo que cuando llegué, mi hermano ya estaba un poco saliendo de este trance de muerte. Y me dijo mi hermano, vi una procesión. Y yo le dije, ¿una procesión de qué? Una procesión de muertos. Y yo, ¿dónde? Me dijo, aquí pasaron. Y pasó mi abuela y mi tío Goyo y me dijeron que aún no era el momento. Y 4 meses después murió. Entonces,
es inevitable, ves, trabajar, pues vivo en una familia que se conecta con un mundo mágico, surreal, pero también real. Eso me pasó y se cuenta en mi familia ese acontecimiento. Entonces yo la escena la abro diciendo todo esto que pasó. Es muy fuerte porque de dónde viene mi trabajo o por qué, pues solamente hablo, sí, de este tiempo trastocado. Yo he tenido acontecimientos que están un poco en mis obras, pero de alguna manera veladas, que me han pasado con la muerte de mi tío Goyo, con la muerte de mi tío Manuel, con la muerte de mi abuela y con la muerte de mi hermano. Entonces dice, sí, hay una cosa extraña y esta cosa de, para los indígenas, que es la vida y la muerte y el más allá, el aquí y ahora, el sueño, ¿no? A mí no me gusta que digan que el Zapotito es una historia de realismo mágico, no, el Zapotito es real. El Zapotito hay lugares en la sierra donde pasan cosas así que no puedes explicar de una manera racional. Tienes que entrar a otro nivel. Y, o sea, la leyenda de la